Bueno, bienvenidos una vez más a la clase número 4, donde hablaremos sobre los tipos de velas y cómo interpretar su fuerza. Iniciamos. Hola, soy Goku. Los verdaderos OGTVs dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. Listo, entonces vamos a mirar y aprender a identificar los tipos de velas. Entonces vamos a encontrar en el mercado muchos tipos de velas, pero lo más importante es aprender a identificar cuándo realmente son de fuerza o son de debilidad. Aquí tenemos el martillo, que son los más comunes, martillo invertido, los pin bar. Y este conjunto de 4 velas casi siempre los identificamos como fuerza por el tamaño, pero hay que tener en cuenta que es dependiendo del contexto. La vela maruboso es una vela que es de decisión. La vela elefante puede llegar a ser vela de fuerza, pero también puede ser una vela de debilidad dependiendo del contexto. De la misma manera, vamos a aprender a identificar las velas bajistas, martillo invertido, los pin bar, y aquí aplicaría exactamente lo mismo que expliqué hace un momento. Dependiendo del contexto, así mismo sabremos si estas velas realmente son de fuerza o de debilidad. ¿Listo? Vemos por aquí las velas tipo doji, donde por lo general, si no tienen ningún tipo de cuerpo, ningún tipo de color, ni rojo ni verde, pues tienden a ser velas neutrales, todas, pero realmente tienen su significado de acuerdo al contexto. Esto es importante. Sí, esto es importante, es que nos enseñan de una manera muy incorrecta a interpretar según eso las fuerzas de las velas. Y solamente por mirar una vela, si es grande o pequeña, entonces ya estamos sacando conclusiones de que es fuerte o es débil, y eso no es correcto. ¿Listo, muchachos? Y vamos a ver, encontrar también velas de indecisión, que son como de este tipo, no importa el color, ¿sí? Donde va a quedar siempre en la mitad como cuerpos pequeños y mechas a ambos lados. Son más o menos como tipo dojis, pero todo lo dice realmente el contexto, todo lo define realmente el contexto. Listo. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a mirar qué reglas o qué factores tenemos que aprender a identificar para poder saber cuándo una vela es de fuerza o de agotamiento. Entonces dice la teoría, ojo pues, que lo más importante para interpretar la fuerza de las velas japonesas es teniendo en cuenta el contexto, ya lo había mencionado, importantísimo. Punto número 1. Tenemos que marcar con anterioridad los niveles fuertes de soporte y resistencia. Considero que está muy claro. Punto número 2. El tamaño o volumen de las velas. O sea, hace referencia a los cuerpos, no siempre indica fuerza. Como ya lo había mencionado, es que a veces vemos una vela grande, entonces decimos, eso es una vela de fuerza. No, hay que mirar el contexto. ¿Listo? Punto número 3. Se dice que es más acertado interpretar un conjunto de velas que una única vela. Y nos dan como ejemplo un momentum, ya sea alcista o bajista. Sabemos que un momentum es un conjunto de 3, 4, 5 más velas. Bueno, punto número 4. Dice que al tener en cuenta la inclinación de una microtendencia, ya sea 35, 45, 60 más grados, podemos realmente comprender cuándo es fuerza o agotamiento. Y aquí nos aclaran que teniendo identificado el punto número 1, que ya lo había mencionado, hace relación a marcar con anterioridad esos niveles fuertes de soporte y resistencia. Y punto número 5,
dice que las mechas con relación a la inclinación, que lo acabamos de mencionar, y tamaño de las velas se puede llegar a comprender si es fuerza o agotamiento. De pronto, si no lo llegan a entender muy claro, pues ahorita en los ejemplos que vamos a mirar, pues vamos a tratar de comprender más estas 5 reglas o factores a tener en cuenta. Y aquí les dejo un mensaje importantísimo, que la acción del precio lo es todo, muchachos. Por eso en este curso ustedes van a aprender a operar es con acción del precio, más que con indicadores. Realmente yo casi no los utilizo. Dice que con una buena guía, o sea, este curso que es gratuito para ustedes, y practicando mucho, tú puedes llegar a adquirir la habilidad de interpretar correctamente la fuerza de las velas. Entonces tengan en cuenta ese mensaje, que es un mensaje muy claro, para que no lo olviden. Grábenselo, por favor. Vamos a ver movimientos de agotamiento alcista, para saber cuándo un movimiento, a pesar del tamaño, a pesar de su inclinación, no siempre es que fuerza, es movimientos de agotamiento. Continuamos. Por aquí les dejo un gráfico para que ustedes correlacionen con los ejemplos que vamos a ver, más o menos a qué grados o a qué inclinación van a estar. Entonces va saliendo el primer ejemplo, se va conformando esa microtendencia alcista y estamos hablando de agotamientos. Entonces, para entender cómo funciona este tema, te vas a imaginar que tú vas a salir a hacer una maratón y como tú no tienes experiencia, tú puedes cometer muchos errores, como por ejemplo salir con mucha fuerza y aplicando mucha energía. Muy seguramente, como no tienes ese entrenamiento adecuado y desconoces, tú sales con mucha fuerza, pero al final no vas a lograr llegar a la meta, ¿cierto? Entonces, en este caso pasa algo así. ¿Por qué es un movimiento de agotamiento? Porque arranca con mucha fuerza, una vela muy grande, mediana, pequeña, y se le acabó la fuerza y efectivamente choca con un nivel de resistencia y pues la respuesta es una vela contraria. Grande, mediano, pequeño, no lleva una secuencia lógica de tamaños, se va agotando, ¿listo? Tenemos por aquí otro ejemplo. Miramos que la inclinación es una inclinación muy buena, pero pasa algo contrario, ¿no? Tú sales con mucha fuerza y vas despacio, pero a medida que vas corriendo los kilómetros vas tratando de aumentar el ritmo. Y ya al final, para poder llegar a esa meta, porque pues al llegar a la meta, tú le metes el último impulso, esa última fuerza, esa última energía que tú tienes y llegas a la meta, logras llegar, pero ya básicamente te quedaste sin fuerza. ¿Y cómo responde el mercado? Lógicamente con una fuerza contraria, donde los vendedores aprovechan para ingresar a la baja. Entonces démonos cuenta que inicia las velas pequeñas, medianas y por último grandes, se extienden. Entonces esto es una vela de agotamiento. Puede ser una maruboso o mechita en el extremo del máximo, ¿cierto? Pero son movimientos de agotamiento porque no lleva una secuencia lógica de fuerza. No lleva una secuencia lógica de fuerza. Listo. Vamos a mirar que otro ejemplo nos arroja por acá. Vamos mirando. Bueno, en este caso, ¿qué podemos evidenciar? Lo mismo. Tiene una muy buena inclinación, pero ¿qué pasa? Hay mechas que nos hablan y nos indican, principalmente esta, aunque está rellena esta mecha, este movimiento, y tiene una inclinación muy buena, aproximadamente unos 85 grados, las mechas me están indicando que hay más adelante
una fuerza contraria, donde efectivamente el mercado no logra romper y los vendedores responden a la baja. Si ven que no siempre los tamaños de las velas indican fuerza, ni la inclinación, es un conjunto de todo un contexto en general. Otro ejemplo más. Bueno, muy bien, miramos acá, pequeño, grande, pequeño, pero hay dos mechas hacia la parte superior de los máximos de esas velas, donde nos están indicando que van a chocar con un siguiente nivel fuerte de resistencia. Entonces ahí está muy claro lo que nos hablan las mechas. Las mechas hay que saberlas interpretar de acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto. Listo. Vamos a mirar qué otro ejemplo de movimiento de agotamiento nos da acá. El gráfico. Y vemos que pues, la inclinación ya no es como muy predominante. Puede ser más o menos unos 30-35 grados. ¿Qué estamos viendo acá? El mercado se mueve en tendencia por impulsos y retrocesos. Eso puede ser un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso fuerte. Pero ¿qué vemos acá? Que no está llevando una secuencia ni de tamaños ni de número de velas. Aquí hay una pequeña, mediana, responde a la baja, mediana, responde con 2 a la baja, indicando aquí esta mechita que de alguna manera hay fuerza bajista. Y para lograr llegar a esa meta, entonces se extiende con la fuerza que le queda. Y vemos que hace un falso rompimiento a la resistencia. Y responden los vendedores a la baja. Con velas muy grandes porque a pesar de que está haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, vemos de que no tiene una secuencia lógica ni de tamaños de las velas. La inclinación es una inclinación débil. Y por último, nos arroja una vela muy grande que puede ser una vela tipo marugoso o una vela elefante, pero no es fuerza real. ¿Listo? Vamos a mirar un último ejemplo. A ver. ¿Qué podemos ver acá? Aquí vemos que comienza con muy buena fuerza, nos arroja un martillo alcista, pero nos damos cuenta de que por la mecha de este pin bar o de este doji bajista, nos está hablando nuevamente que hay muchísima fuerza más adelante. Es que las mechas nos indican de que hacia adelante vamos a encontrar un nivel muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte de resistencia, pero al mismo tiempo también significa que obviamente hubo más fuerza bajista que alcista, ¿no? Bueno, y aquí vemos 3 velas con 3 mechas apuntándose a la misma dirección, lo que indica que efectivamente el mercado no llega hasta esa zona o hasta ese punto fuerte, ese nivel de resistencia y no logra romper. Y efectivamente nos responden los vendedores a la baja con una vela de fuerza muy grande. Sería como una especie de vela envolvente. Aquí, pues que hace como una especie de microniveles entre estas dos tendencias. Ya el tema de los microniveles lo vamos a ver en una clase específicamente sobre eso, microniveles. Pero pues tampoco es que sea nada del otro mundo entender cómo funciona. Por ejemplo, aquí hace un pullback, ¿cierto? Exactamente a este nivel y responde. Y aquí pues básicamente se está apoyando por esta mecha sobre este micronivel de esta puntica de mecha, de este máximo de este martillito, y se impulsa al alza. Pero volviendo al punto, las mechas también nos hablan y nos indica que efectivamente no hay fuerza para continuar al alza en este punto de nivel de resistencia y el mercado cae. Listo.
Tengan en cuenta que acá les dejo las inclinaciones para que ustedes entiendan mejor el tema de cada ejemplo que vimos, en este caso de movimientos de agotamiento alcista. Listo, vamos a mirar movimientos de fuerza. Vamos a mirar nomás solo dos ejemplos en específico, ¿sí? Cuando es una tendencia que se prolonga con muchas velas, ¿listo? O sea que vamos a ver básicamente que se desarrolla un momento y pues si es una tendencia sana, tiene que tener impulsos y retrocesos, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a analizar aquí qué nos está mostrando el mercado. Efectivamente comienza con velas de muy buen tamaño, muy buen volumen, donde estas dos velas hablan con las mechas, nos están diciendo de que efectivamente aquí hay un nivel de resistencia donde muy posiblemente entrarían los vendedores y nuevamente hace un impulso, un segundo impulso. Normalmente una tendencia sana se trabajan tres impulsos. En este caso lo vemos de esa manera: un primer impulso, un segundo impulso y un tercero. Aquí en el segundo miramos que la vela es grande, aquí nos da una vela martillo invertido, pero lo que hace esta siguiente vela es que rellenar y esta continuar, pero hasta ahí se choca con un nivel de resistencia. No logra pasar, efectivamente hay una respuesta bajista de dos velas muy similar al primer impulso, al primer retroceso, pero al final vemos de que la tendencia realmente tiene fuerza y continúa al alza. Entonces acá vemos cómo el mercado tiende a bajar, hace un retroceso, básicamente eso es un pullback a una vela y continúa subiendo. Ahí la tendencia lo que da a entender es que va a seguir subiendo, ¿sí? Entonces démonos cuenta que de alguna manera toca tener en cuenta la inclinación. En este caso es una inclinación más o menos de unos 60 grados, ¿cierto? Donde a pesar de su fuerza, en cierto momento, siempre una tendencia sana va a tener que hacer retrocesos, tiende a hacer retrocesos. ¿Por qué? Porque es necesario tomar como ese impulso para poder continuar al alza. Vamos a ver qué otro ejemplo nos regala acá el mercado. ¿Qué nos dice la teoría? Y estos ejemplos nos los vamos a encontrar muchísimo en los gráficos, demasiado. Ok, aquí vemos que es una consolidación claramente, donde el mercado, por ciertos factores de contexto, pues hay niveles fuertes en la parte de arriba y en la parte de abajo, entonces el mercado se lateraliza y rebota de arriba a abajo, hasta que logra demostrar más fuerza de compradores y rompe ese rango. Vamos a mirar cómo se desarrolla y ahí sí pasamos a la explicación. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Si lo han llegado a ver, después muchas veces de un rango como este, que si ustedes recuerdan la clase de las fases del mercado, si el mercado viene cayendo, esto lo podemos denominar como la fase de ¿qué? De acumulación, ya que rompe con fuerza al alza, y esto sería como la segunda fase. Entonces démonos cuenta que es importante realmente haber estudiado las clases pasadas, los videos pasados, porque ahí está absolutamente todo para comprender esto de lo que yo estoy hablando. Y comenzamos a ver de que las velas son muy fuertes y que si esta vela tiene mecha hacia la baja, quiere decir que en definitiva hay más fuerza alcista que bajista. Para alguna persona, para algún trader de pronto novato, que vea esta vela aquí se puede confundir y dirá, vea, me está botando
un martillo bajista puede llegar a cambiar. Y resulta que lo que el mercado está haciendo acá es diciéndonos por intermedio de la mecha de que pues intentaron los vendedores ingresar al mercado, pero al final de cuentas tal vez lo hicieron en el último momento y por eso esta vela rellena esa mecha y sobrepasa la punta. Y aquí nos da una vela de indecisión que por el hecho de ser indecisión no significa que no vamos a tener en cuenta que van 1, 2, 3, 4, 5 velas en tendencia fuerte por la inclinación, por el momento. Entonces, pues puede llegar a haber indecisión en ese momento del mercado, pero al final, por 2 mechas, nos está hablando claramente de que la fuerza continúa al alza. Entonces, de esa manera nosotros ahora vamos a ver unos ejemplos más adelante y vamos a comenzar a explicar 3 tipos de contexto o gráficos diferentes y vamos a aprender a hacer acción del precio, a hacer análisis técnico, a analizar, a interpretar, ¿listo? Lo que el mercado nos quiere decir. Bueno, entonces ahí básicamente sería lo que son el tema de los movimientos de agotamiento y movimientos de fuerza alcista, por tamaño, por inclinación y lo que nos habla o nos quiere decir las mechas. En este caso, pues se me olvidaba, es algo importante. Cuando una tendencia tiende a subir con varias velas y con una inclinación de 75, 80 grados, lo que indica es que muy posiblemente la zona objetivo, o sea, este punto de interés, la zona objetivo, está alejada. Y como está alejada, pues el mercado tiene como esa libertad para desarrollar ese movimiento al alza. Bueno, muy bien, aquí les dejo lo que es una circunferencia con todos los grados para que ustedes lo interpreten mejor y no se confundan. Aquí ya no vamos a hablar de las inclinaciones de 30, 40, 60, porque pues se supone que son inclinaciones que se manejan al alza. En este caso vamos a hablar de inclinaciones a la baja. Entonces ahí les dejo la circunferencia con los grados de inclinación para que ustedes comprendan mejor los siguientes ejemplos. Bueno, continuamos. Entonces dice que son movimientos de agotamiento bajista. Perdón. Bueno, entonces acá miramos claramente que comienza los vendedores con mucha fuerza en una primera vela, una vela muy grande, mediana y va perdiendo la fuerza y pequeña. Vela de martillo invertido, que es un patrón de velas específicamente y tiene mucha correlación, que arranca con mucha fuerza, se va debilitando y al final nos entrega un martillo donde claramente al chocar con un punto de soporte, un nivel de soporte, ingresarían una respuesta de los compradores. Vamos a mirar que otro ejemplo nos arroja acá el mercado. ¿Qué nos dice la teoría? Estamos hablando de movimientos de agotamiento, pensemos en por qué puede ser un movimiento de agotamiento. Entonces vemos acá que la vela inicia con una vela martillo, ¿cierto? Invertido, y es vela pequeña, vela mediana, más grandecita. Esto puede ser una vela marugoso que trataría de ser de decisión, pero al final vemos la respuesta como para poder llegar a la meta, ¿no? Lo hablábamos hace un momento, una forma de explicarlo, ¿no? Entonces, le mete toda la fuerza que le queda y logra llegar a esa meta que es ese punto de soporte, pero de ahí ya no logra pasar más. Entonces comienza pequeño, mediano, grande y se agotó. Efectivamente no logra pasar ese punto. Y adicional a eso, las mechas en las 2 últimas velas o hasta en las últimas 3, ya que este doji es de color rojo, indican exactamente lo mismo. Aquí que iba a chocar con un nivel de soporte fuerte y aquí lo está confirmando, ya que el cuerpo de este doji no logra ni siquiera rebasar
este mínimo de acá. ¿Listo? Y responden los compradores. Bueno, digamos que más o menos la inclinación es de 300 grados. Y en este caso como de 280. Son inclinaciones muy buenas, pero no por eso significan que sean de fuerza. ¿Listo? Espero que si de pronto se sienten muy perdidos, evalúen muy bien todo el contenido que les estoy entregando en este video. Lo miren las veces que sean necesarias para que les quede claro por qué son movimientos de agotamiento o movimientos de fuerza. Continuamos con el siguiente ejemplo. Interesante este ejemplo. Pequeño, mediano, grande, pero las dos velas anteriores tienen muchísima mecha hacia la baja, lo que indica claramente que va a haber un nivel fuerte. La última vela es de fuerza, aparentemente, pero no. ¿Por qué no? Porque si fuese así, hubiera logrado romper este nivel de soporte y no lo hace, no es capaz. Aquí nos encontramos una vela doji y nos responde el mercado al alza. Movimientos de agotamiento. Por tamaño no tiene, o sea, no mantiene como ese tamaño, no lo mantiene, y fuera de eso tiene mucha mecha hacia la baja. Listo, continuamos con el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, a ver. Estos son patrones de velas que se pueden evidenciar en el mercado en muchas partes, o sea, se presenta demasiado. Pero si nosotros aprendemos a leer contexto, nos daríamos cuenta si realmente son movimientos de fuerza o de agotamiento. En este caso, vemos que por cuerpo, pequeño, grande, pequeño, pero las dos velas finales, cuando chocan con el soporte, con ese nivel, las mechas me están indicando que efectivamente hay más fuerza alcista que bajista y responden los compradores con fuerza al alza. Y des en cuenta que la inclinación también puede ser una inclinación buena. No significa que esos movimientos sean siempre de fuerza. Hay que tener algo muy en cuenta, que estos tipos de movimiento, de agotamiento, se pueden dar solamente para un retroceso, un simple retroceso, y también para un cambio de tendencia, o sea, para ambas cosas aplicarían. ¿Listo? Para ambas cosas aplicarían. Bueno, ¿qué otro ejemplo nos está dando acá? ¿Por qué este ejemplo es de agotamiento? A ver, miremos. Pensemos por qué es de agotamiento. Comienza con vela pequeña, vela mediana, hace un retroceso con una vela de indecisión alcista, efectivamente sigue cayendo el mercado y aquí en este punto el mercado responde. Esta vela hace un retroceso, logra tocar ese punto de soporte y responde con dos velas alcistas. Y al final, para poder llegar a esa meta, ¿qué nos arroja? Una vela muy grande. Puede ser esa vela denominada como maruboso o una vela elefante. Claro que las velas elefantes tienden a ser mucho más grandes, ¿listo? Pero es una vela que es grande, pero que es de agotamiento, que donde hace un falso rompimiento y los compradores responden al alza y se va. Entonces esto puede ser como una especie de cambio de tendencia, ¿listo? En este último ejemplo, a ver, ¿qué nos quiere decir acá el contexto? ¿Qué nos quiere decir el contexto? Vela mediana, vela pequeña, responde con una vela tipo doji, vela mediana, vela pequeña. Tanto esta mecha, que aún no logró llegar a este nivel, como la respuesta de este martillo, nos da la confirmación de que efectivamente es un movimiento de agotamiento y responden los compradores al alza. Entonces démonos cuenta cómo el mercado
reacciona de acuerdo a la inclinación y al tamaño de velas. Entonces, importantísimo es que ustedes comprendan cómo es que realmente un mercado se le da lectura, se interpreta. ¿Listo? Aquí vemos de que el mercado cuando continúa, rompe, vuelve, respeta, hace un pullback, pero con una vela de ¿qué? De agotamiento. A pesar de que es grande, es una vela de agotamiento. Entonces, démonos cuenta que de acuerdo a cada ejemplo, asimismo tiene su interpretación cada contexto de acuerdo a tamaños de velas y las mechas. Listo. Considero que está muy claro los ejemplos de agotamiento. Y vamos a entrar a mirar de una vez los ejemplos como tal en mercado real. Estos son gráficos tomados de la plataforma de QOption. ¿Para qué? Para análisis, para estudio. Bien, listo. Entonces, aquí les estoy dejando nuevamente esta circunferencia para que se guíen en los temas de inclinación y vamos a comenzar a hacer una lectura. Rápidamente vamos a marcar esos puntos de soporte y resistencia. Para los que no sepan marcar correctamente soportes y resistencias, en la plataforma les subí la clase principal y un video de refuerzo para que lo estudien, lo miren, lo revisen y aprendan a marcar correctamente soportes y resistencias. Bueno, listo. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, vamos a utilizar aquí una herramienta de dibujo para poder explicar mejor esto. A ver. Listo, entonces vamos a utilizar esta herramienta de dibujo que me gusta mucho porque facilita la explicación. Entonces, ¿sí? ¿Será que el color azul? ¿Qué estamos viendo? Es una especie de consolidación. ¿Listo? Voy a tomar lectura a partir desde acá. Claramente que vemos que es una tendencia alcista, ¿no? Claramente vemos que es una tendencia alcista, pero vamos a comenzar a interpretar de acuerdo a esos niveles que marcamos por qué el mercado reacciona. Aquí vemos que inicia el movimiento con una vela muy pequeña. Esto es un martillo invertido. Se dan cuenta que no importa el color, o sea, a pesar de que es rojo, está interpretando el mercado de que realmente hay más fuerza alcista que bajista y responde acá con una siguiente vela, pero en este nivel, a pesar de que esta vela es muy grande, mire, no logra superar porque esta mecha puede hacer referencia a ambas cosas, a que hay más fuerza o lo que había explicado, que hacia adelante del mercado, ¿cierto? Se iban a topar con un nivel fuerte de resistencia, dos mechas por encima de estas velas, tanto de este doji, esta vela de indecisión, como de esta vela, puede ser una vela tipo marugoso, una vela elefante porque tiene un gran tamaño, pero aún así respeta. Las mechas lo que indican es que efectivamente respeta y tenemos una respuesta que a la baja. Una respuesta a la baja. Esta vela que está acá, la velita que está acá, démonos cuenta que está más o menos reaccionando a ese micro nivel de esa mecha, ¿verdad? Y se impulsa a la, o sea que esto sería un primer impulso, retroceso, y aquí hace un nuevo impulso. Entonces démonos cuenta que la inclinación es muy buena, ¿verdad? En este siguiente impulso la inclinación es muy buena, pero tenemos mechas a la parte de arriba, mechas en la parte de arriba. ¿Qué indica esto? Que efectivamente aquí hay mechas, ¿ve? Las zonas de mechas son importantes tenerlas en cuenta, por eso están ahí marcadas con anterioridad. ¿Sí ven? Entre esta línea y esta línea podemos denominar esto es una zona fuerte de mechas. Claro, el mercado de alguna manera tiende a continuar. Impulso, retroceso, y cuando hace un
siguiente impulso, vemos que comienza con ¿qué? Con vela pequeña. Y nos regala una vela muy grande para poder romper este nivel que ya está marcado. Y así sucesivamente hace un momento de 1, 2, 3, 4, 5 velas antes de que aparezca este doji rojo. Entonces se dan cuenta que a pesar de que las velas pueden ser muy grandes y que no hay un orden lógico, tenemos que tomar el contexto en general para entender qué es lo que el mercado nos quiere decir. Ten en cuenta que esta vela es más pequeña, muchísimo más pequeña que esta, ¿sí? Pero aquí tenemos de mechas, o sea que realmente hay más fuerza al alza, pero que en este nivel, lógicamente, hubo esa interacción, o sea, hay una oposición de los vendedores, por eso no lo puede ver de manera fácil y se lateraliza el mercado en esa zonita. Desde aquí hasta acá, básicamente es un siguiente impulso. ¿Qué hace el mercado siempre para poder romper lateralizaciones? Responder con velas grandes. Vean, esta es una vela muy grande que nos indica claramente que hay más fuerza alcista y continúa subiendo. Entonces siempre donde el mercado va a tener interacciones. Entonces esto sería un siguiente impulso. Claro, como son un nivel fuerte, porque estas dos mechas nos está indicando que efectivamente es un micro nivel de una zona más o menos semi ancha, pero fuerte, hay una respuesta de un retroceso a este nivel donde hace un pullback y continúa la tendencia alcista. Entonces des en cuenta que la inclinación nos indica de que hay fuerza alcista, pero nunca ha habido como un orden lógico o una secuencia de tamaños. Digámoslo que en este caso hay que saber interpretar muy bien el tema de la fuerza, de la tendencia, porque claro, aquí nos está indicando que hay un posible nivel, las mechas están apuntando hacia arriba, hay un posible nivel que es este mismo nivel de fuerza, pero no lo respeta, Acá, esta vela martillo está indicando de que efectivamente quieren continuar subiendo y así lo hacen, efectivamente lo hacen, vea, con esta vela. Entonces esto no es una vela de agotamiento, esto es una vela de decisión alcista y efectivamente sigue al alza el mercado. Y mientras que acá nos decía que había un nivel fuerte hacia adelante, ya estas tres velas alcistas que se están utilizando se están apoyando de ese mismo nivel fuerte para poder seguir subiendo y romper ese nivel. Si en lo contrario, las mechas acá hablan de que hay más fuerza hacia la baja, pero a partir de este martillo ya las mechas hablan de una manera diferente, que se están apoyando de ese mismo nivel para seguir subiendo. Aquí hace un retroceso bajista y estas velas tienen mucha mecha hacia la baja, lo que indican que obviamente van a hacer un retroceso, porque si la tendencia es una tendencia natural, una tendencia sana de alguna manera, tiene que hacer impulsos y retrocesos, pero las velas me están indicando que hay hay una fuerza contraria, ¿cierto? Entonces siempre las mechas indican que hacia adelante van a encontrarse en un nivel y es el mismo nivel donde ya ha habido interacción, donde aquí no respeta, pero que cuando baja, zona polarizada y efectivamente pullback al alza. Y acá vemos básicamente donde definitivamente ya no logra superar más. O sea, ya esta es una zona fuerte. Una zona muy fuerte. ¿Sí ven? Efectivamente el mercado responde a la baja. ¿Y cómo responde? Con velas de decisión, estas dos, para poder romper este nivel fuerte.
Siempre que quiere romper un nivel, generalmente responde con velas muy grandes, tamaño, ¿listo? Entonces aquí sería como un primer impulso y retroceso de 2 velas. Si las mechas tienen, si las velas tienen esas mechas de la baja es porque están indicando que quieren tener una respuesta, pero básicamente la fuerza solamente les alcanza hasta este nivel y nuevamente el mercado cae. Y si se dan cuenta tiene buena inclinación, pero hasta el momento lo que el mercado nos está enseñando es que no nos podemos guiar solamente por tamaño de las velas ni por la dirección de las mechas. Tenemos que mirar todo el contexto en general. En este caso, estas 3 mechas, aunque estas 2 velas fueron bajistas, estas 3 mechas me estaban indicando que había una intención de cambiar de dirección, ya sea para un retroceso o para cambio de tendencia. Tengan muy en cuenta eso. ¿Sí ven? Estas tres mechas, que acá efectivamente hay respuesta de 2 velas bajistas, llegan a este mismo soporte de mechas anteriormente. Y esto vendría siendo que una zona de cambio de polaridad. Todo esto lo hemos visto ya en las clases. Entonces, para los que no entiendan de qué estoy hablando, pues les recomiendo que por favor se tomen esto en serio y comiencen a ver las clases así como las he subido porque están en el orden como se debe aprender a hacer trading en opciones binarias. Y esto es un curso avanzado, aunque para muchos de pronto lo tomen de una manera como cualquier curso básico que ya han visto o que han estudiado. A medida que las clases han ido evolucionando, yo he ido dando conceptos y he ido explicando cosas muy avanzadas. Entonces, por favor, denle ese valor, esa importancia, ya que yo estoy poniendo de mi parte mi mayor esfuerzo para que ustedes puedan aprender. Ojalá me hubieran enseñado a mí de la manera como yo lo estoy haciendo, pero desafortunadamente no fue posible. Gasté mucha plata, cursos vendehumos, para poder lograr consolidar una información que realmente sirva, que realmente sirva. Y en este caso, pues se los estoy compartiendo con ustedes de manera gratuita, gracias a YouTube. Bueno, entonces, y una respuesta, aquí vemos una respuesta alcista de un momentum de varias velas, pero vemos que de alguna manera arranca con mucha fuerza. En este caso podemos interpretar como un patrón de vela envolvente, aunque no estamos hablando, en este momento no estamos hablando de patrón de velas, pero pues aquí vemos claramente que es un patrón de vela envolvente y responde con otra vela alcista y otra más. ¿Listo? Las mechas de acá indican de que acá se van a topar con un nivel de resistencia y efectivamente aquí hay una respuesta a la baja. Entonces, como no hay realmente una fuerza, lo más posible es que esta tendencia aquí, porque aquí está haciendo literalmente un doble techo, para los que de pronto entienden de patrones chartistas, aquí lo hay, un doble techo y aquí continúe tal vez el mercado a la baja. ¿Listo? Entonces, ese sería un primer análisis y una correcta interpretación. Bueno, aquí vemos una tendencia bajista. Perdón, acá sí cometí un pequeño error. Me disculpo. Bueno, listo. Entonces aquí vemos cómo rápidamente marcamos estas líneas de soporte y resistencia y vamos a comenzar a interpretar lo que es el gráfico y la fuerza de las velas. Listo, continuamos.
Entonces aquí vemos que claramente venía el mercado en tendencia bajista, pero es una consolidación. Está claro que es una consolidación, ¿no? El mercado se consolidó. Ahí. Miren, aquí vemos claramente un ejemplo de movimiento de agotamiento. Lo vimos anteriormente. Entonces, aquí comienza con vela pequeña, mediana, pequeña y grande, muy grande. Entonces, efectivamente, acá el mercado llega, cuando llega pues se consolida porque la fuerza realmente como tal se agotó. ¿Sí ven? Pequeño, mediano, grande, pequeño, mediano. O sea, no hay como esa secuencia de tamaños. Y las mechas me estaban indicando a la baja que nos íbamos a encontrar posiblemente con un nivel fuerte de soporte. Entonces acá en esta consolidación vemos como el mercado pues intenta continuar a la baja, pero no es posible. Aquí hay una vela, esta vela es interesante, esta velita es muy interesante, este martillo, efectivamente es un martillo bajista, a pesar de su color que es verde, la interpretación correcta es que es un martillo bajista, donde el mercado hace un retroceso y continúa con un impulso. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de mercados, pues lógicamente traten de no operarlo porque son mercados muy difíciles de hacer una lectura, y más cuando ustedes no tienen tal vez la experiencia. Pueda que tengan el conocimiento, pero no la experiencia, entonces tienen que practicar muchísimo para poder interpretar esto. Y aquí vemos que el mercado comienza a responder con velas medianas, pequeñas, pero que hay más mecha hacia la parte de arriba, lo que indica que hay más presión bajista, y por eso es que el mercado logra llegar hasta acá. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Vean, con dos velas fuertes, o sea, aquí viene bajando y pues digamos lo que de alguna manera está siendo muy lógico lo que está haciendo, pero cuando manda estas dos velas acá son dos velas de agotamiento, principalmente la última, ¿no? Aunque tiene un tamaño muy similar a este, es una vela de agotamiento y llega a una zona de soporte fuerte y responden con mucha fuerza los compradores. ¿Listo? Estos son patrones de agotamiento, vela grande, vela pequeña y responde a la baja. Aquí en esta parte, aunque no está claro, pues hay un micronivel, y fuera de esto es un martillo invertido, que indica que es que cambio de dirección, y efectivamente el mercado acá lo muestra con dos velas fuertes, llegando a la misma zona de mechas, vea, la misma mechas. Es una zona de mechas, vea, mecha acá, mecha acá, mecha acá, y por eso el mercado no tiene la fuerza para continuar. ¿Sí lo ven? Y responde a la baja. Patrón de agotamiento. Vea, vela grande, muy grande. Esta es una vela elefante, puede ser una vela. Y efectivamente nos regala una siguiente vela pequeña, pero es que es grande, pequeño y vuelve prácticamente a este mismo nivel que está acá. Solo que el mercado se mueve por zonas. Entonces esto es una zonita fuerte donde el mercado no pudo romper. Patrón de agotamiento grande, pequeño, y responde nuevamente el mercado al alza. Y aquí vemos claramente cómo el mercado nos está regalando como patrones de espejo. Vean, vela grande, vela pequeña, respuesta a la baja, vela grande, vela pequeña, respuesta al alza. Con dos velas grandes, pero no significa que sean 100% fuertes, si no hubiera continuado acá rompiendo el alza, si no lo hice. Patrón espejo, ¿sí? Grande, pequeña, grande, pequeña, grande, pequeña y responde. Puro patrones de espejo. 1,
2 y 3 veces. Acá en estas dos velas verdes, acá en estas dos velas rojas y acá en estas dos velas verdes. Se mueve en patrón espejo. Estas son cosas que más adelante ustedes lo van a ir aprendiendo, pero pues ahí les doy como un adelanto. ¿Qué está haciendo en esta parte? Esta parte es bien difícil de leer cuando no se tiene realmente como esa capacidad de lectura de velas. ¿Por qué? Porque se está prácticamente demostrando que hay fuerza hacia ambos lados, que cuando generalmente una vela rompe un nivel, este nivel de acá, ¿sí?, de resistencia, cuando baja, lo respeta, con la mecha literalmente hace un pullback, una reacción de la mecha. Entonces, ahí vemos claramente el pullback, rompe acá y cuando baja respeta. ¿Sí lo ven? Y exactamente hacia aquí lo mismo, este nivel lo respeta y responde a la baja. Entonces estas reacciones hacia el mercado es mejor no operarlas hasta que no tengamos más información, porque aquí yo creo que hasta yo hubiera pensado que en este punto el mercado iba a subir y no lo hizo, porque es que esa es la psicología de las velas, hacerte pensar a ti lo contrario de lo que él va a hacer, y sigue cayendo el mercado. ¿Cómo lo hace? Con vela pequeña, vela mediana, vela pequeña, pero con muchas mechas, con muchísimas mechas. Lo que significan estas mechas apuntando a la baja, que este punto acá es de mucha fuerza, ¿cierto? De mucha fuerza. Lo que indica que a pesar de que el mercado logra llegar hasta este punto, hay más fuerza compradora y el mercado no logra pasar de ahí y continúa al alza. ¿Listo? Pero como tal, todo eso es una consolidación. Entonces mire cómo se le da la interpretación a las mechas, al tamaño de los cuerpos. Importantísimo tener siempre claro cómo se maneja el tema de las inclinaciones en un contexto generalizado, no importa cuál sea, pero a modo de estudio, ustedes pueden entrar a cualquier gráfico y tratar, de acuerdo a lo que el mercado les está mostrando, cómo podría hacer una correcta lectura de las velas, de la inclinación, ¿cierto?, de las mechas. Bueno, vamos a mirar un último ejemplo. Esta clase se está alargando un poquito, pero la intención es poder aprovechar de verdad todo lo que se les está compartiendo. De verdad, aprovechenlo. Entonces, listo, ahí de manera rápida marcamos soportes y resistencias y comenzamos a analizar el contexto en general. Venimos acá nuevamente. Listo, consolidación, una consolidación clara, ¿ya? ¿Qué hace el mercado para poder salir de esas consolidaciones, de esos rangos? Reaccionar con una vela de gran tamaño. ¿Sí la ven? De gran tamaño. Entonces, a partir de que responde el mercado a la baja con velas de muy buen volumen, no significa que todo el tiempo iba a tener esa misma fuerza, porque si no hubiera continuado automáticamente hasta por acá, pero sin hacer nada de esto, sin hacer nada de esta mano de dojis. Eso es un mercado muy sucio,
que es mejor no operarlo, pero sí tenemos que buscar la manera de tratar de comprender y entender, porque si no, entonces nunca vamos a avanzar y siempre vamos a estar ahí con el tema del miedo de que no, este mercado como tiene mucha mecha, mucha vela pequeña, mucho hoyo, entonces no lo operemos. No, es que no hay que operar, pero sí se puede analizar, que es muy diferente. Entonces démonos cuenta que a pesar de que son velas de muy gran tamaño, no significa que iba a continuar rompiendo. Tuvo que consolidarse de alguna manera. Miren, hasta acá logra llegar. ¿Sí ven? Vamos a este retroceso. Logra llegar hasta acá. Y aquí se consolida. Se consolida el mercado, se consolida hasta que logra tener fuerza para seguir cayendo. Tomando más o menos este punto de esta mecha, hace un nuevo impulso. Entonces, ¿qué vemos acá? Que estas mechas indican, ojo, estas mechas indican que hay presión bajista, pero aquí hay respuesta de compradores, ¿sí? Entonces, es una zona donde en ambos lados son zonas fuertes. Zonas fuertes, tanto arriba como abajo. Zona fuerte. Listo. Todo eso hay que aprender a leerlo. Aquí también el mercado se consolida. Consolida por zona de mechas. Hay otra consolidación. Démonos cuenta cómo el mercado de alguna manera aquí a más de uno le quitó la platica, porque es que es muy difícil poder operar ese tipo de contextos, de gráficos. No se debe hacer, pero sí podemos buscar la manera de hacer una lectura, ¿no? Que está cumpliendo algo muy básico, que es que si quisiéramos operar y lo quisiéramos de manera correcta, lo haríamos ¿qué? En los niveles, tanto en el de resistencia como en el de soporte, ¿cierto? Cuando toca arriba a la baja, cuando toca abajo al alza, cuando toca arriba a la baja, cuando toca abajo al alza, y hubiéramos podido operar, pero pues sé que no hubiese sido fácil tomar esa decisión. Y aquí vemos tres velas muy hermosas, muy grandes, de muy buen tamaño, pero ¿qué tienen de común estas tres velas? ¿Qué le ven ustedes de común? Mecha. Tiene que ser la mecha muy larga, muy grande, para poder interpretar de que aquí había un nivel fuerte que no iba a ser capaz de pasar realmente hacia la baja. Entonces hagamos una lectura diferente. Vienen velas pequeñas, velas muy grandes, o sea, no hay una lógica en este impulso, ¿cierto? Sí, el mercado cae, pero cada vez que el mercado se impulsa, lo ha hecho con pequeñas, medianas ganancias. Solamente estoy marcando los impulsos, ¿sí? Vea, dos pequeñas, una grande, tres grandes. Es decir, miramos el contexto en general, ¿qué estamos viendo ahí? De que son movimientos en tendencia, una tendencia muy amplia, pero son movimientos de agotamiento. Son movimientos de agotamiento. Entonces démonos cuenta que podemos analizar en un punto específico, como en este rango, como en este impulso, pero si también miramos todo el contexto, podemos comprender a grandes rasgos qué nos quiere decir el tema de los tamaños de las velas. Y estas tres velas literalmente son movimientos de agotamiento, porque a partir de este punto pues no pudo seguir a la baja, y la respuesta fue de los compradores con velas de alguna manera
fuertes. ¿Por qué fuertes? Pues porque obviamente démonos cuenta hasta donde ha llegado el mercado y ahí muy posiblemente pudo haberse realizado un cambio de tendencia, un cambio de dirección. Esta vela que está acá es una vela casi similar al tamaño de esta, por lo cual habíamos podido hacer un ingreso, una entrada por ahí en el 50%, que más o menos acá en esta vela y efectivamente se cumple. Pues cuando aprendemos a analizar el gráfico, de acuerdo a la inclinación, el tamaño, las mechas, comenzamos a entender cuándo un patrón de vela se cumple y cuándo un patrón de vela no se cumple. Listo, miren estas mechas que están acá. ¿Qué están dando a entender estas mechas acá? Pues que está obviamente interactuando con una zona muy fuerte, pero al final, para romper esa, ¿qué hace el mercado? Inclusive acá la intención es romper todo esto. ¿Qué está haciendo el mercado? Regalando las velas de muy gran tamaño, de muy buen volumen, ¿cierto? Para poder romper todas esas consolidaciones y continuar el mercado al alza. Vemos que aquí hay respuesta de mecha, respuesta de mecha. Aquí la respuesta de esta mecha es porque, pues, oiga, obviamente esta mecha está interactuando con quién, con todos los barracos dobles que están acá, ¿sí? O sea, todo esto es una zona fuerte, por eso hay una respuesta de esa mecha ahí. Realmente con el pasar del tiempo esto no es tan complicado, pero tiene que practicar demasiado, practicar demasiado, ¿sí ven? Aquí lo mismo, estas mechas, 1, 2, 3, 4, están a entender que toda esta zona es una zona ancha, muy fuerte, pero que al final el mercado responde con mucha fuerza al alza y termina de romper. Entonces básicamente hasta ahí sería el tema, la clase. Espero que les haya quedado claro. Me extendí un poco porque la idea era que ustedes trataran de comprender cómo se puede dar lectura correcta a las velas. ¿Listo? Si te ha gustado el contenido, pido que nos apoyes suscribiéndote, dando like y obviamente activa la campanita de notificaciones para próximos videos. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos.